Ok, vamos a iniciar nuestra segunda clase. Ya vimos el origen de la electricidad, ¿sí? O la también llamada corriente eléctrica, ¿sí? ¿Sí? La corriente eléctrica. Recordemos que la corriente eléctrica es el flujo de los electrones que pasan a través de un conductor, ¿sí? Tiene su origen en lo que es el átomo. Y ahora vamos a ver lo que es el voltaje. Otro elemento muy importante en la electricidad automotriz. Voltaje. El voltaje también se le llama diferencia de potencial, ¿sí? O volts. O fuerza electromotriz. ¿Ok? Entonces, al voltaje se le puede llamar fuerza electromotriz. Se le puede llamar diferencia de potencial y volts, ¿sí? Ahora, la corriente eléctrica decíamos que es el flujo de los electrones que se mueve a través de un conductor, pero tenemos aquí un conductor eléctrico, un cable, aquí internamente para que se muevan los electrones, aquí está, ¿sí? Están los electrones, pero esos electrones o ese flujo de electrones que es la corriente eléctrica no se va a mover por sí solo, ¿sí? No, o sea, no se va a mover de la nada. Necesita alguien que los impulse, alguien que los aviente. En este caso, ese es el trabajo del voltaje. Por eso recibe también un nombre llamado de fuerza electromotriz. ¿Ok? ¿Por qué fuerza electromotriz? Referente a los electrones. Fuerza para mover los electrones. Acuérdense que los electrones se representan con una letra E y un símbolo negativo porque es la carga negativa, ¿sí? Cargado negativamente. Entonces, en el vehículo automotriz, ¿sí? ¿Quién es el que nos genera esta fuerza electromotriz? ¿Sí? ¿Quién es el que impulsa, avienta o hace mover estos electrones? Pues lo que llamamos batería. ¿Sí? Batería automotriz. La batería es nuestro impulsador o nuestra fuerza electromotriz, ¿sí? Entonces, para que funcione todo el sistema eléctrico del vehículo, ¿sí? Para que funcione todo el sistema eléctrico del vehículo, necesitamos de una batería, ¿sí? En el caso del sistema eléctrico de una casa, necesitamos que venga de la energía eléctrica a través de los postes, a través del transformador, que se haya generado en una planta, ¿sí? Ya sea una planta hidroeléctrica, una planta nuclear, eólica, una solar, etcétera, ¿no? Pero en el caso de los vehículos, estamos hablando de una batería, ¿ok? Entonces, corriente eléctrica, flujo de electrones. Voltaje, fuerza electromotriz. Es decir, es el impulso con lo que se van a mover los electrones. ¿Sí? Mientras más
sea la fuerza electromotriz, es decir, más rapidez se va a mover el flujo de electrones o la corriente eléctrica, ¿sí? Se va a estar moviendo más rápido, ¿sí? ¿De cuánto es nuestra fuerza electromotriz en el vehículo? Pues bueno, ustedes sabrán que una batería, lo ideal debe tener teóricamente 12.5 volts. Recordemos que la corriente eléctrica se mide en amperes, pero la batería se pone en volts, ¿sí? La batería se pone en volts, ¿ok? Entonces, la unidad de medida de la diferencia de potencial o voltaje o fuerza electromotriz son los volts y se pone una letra V. Por ahí van a encontrar, en el caso de electrónica automotriz o electricidad automotriz, podemos encontrar volts normal, podemos encontrar kilovolts o podemos encontrar milivolts, ¿sí? Estas son prefijos. Prefijo kilo, prefijo mili, perdón. Kilo, mili. Volts normal, kilovolts, milivolts. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Entonces, se van a medir en volts normal, volt, kilovolt y milivolt. ¿Sí? Volt normal, kilovolt o milivolt. Estos son lo que vamos a encontrar más en el uso automotriz. El caso de los milivolts en las computadoras, el caso de los kilovolts en lo que son las bobinas de encendido, porque elevan el voltaje. Entonces son órdenes de kilovolts. Y los demás en voltaje, ¿no? Batería 12.5 volts, alimentación de un sensor 5 volts, 9 volts, 12 volts, dependiendo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué viene siendo el voltaje entonces? Es la fuerza electromotriz o el impulso con la que son movidos los electrones, ¿sí? De un punto, vamos a poner por ejemplo acá, de este punto A hasta este punto B, ¿sí? Por eso se le llama también diferencia de potencial, ¿ok? Entonces, mientras mayor fuerza electromotriz, mayor va a ser el flujo de la corriente eléctrica, ¿ok? Se mide en unidades de volts. Nuestro generador, o podemos decirle así, no tanto generador, sino nuestra fuerza electromotriz en el vehículo es la batería, ¿sí? Este es el que nos va a mandar 12.5 volts, ¿sí? Y su unidad de medida va a ser volts, o kilovolts, o milivolts, que estos son, recuerden, estos dos prefijos, tanto kilo y mili, están en una tabla de unidades, son prefijos o sufijos. Prefijos y sufijos, ¿sí? Entonces, ya vimos qué es la corriente y entonces ahora ya vimos qué es el voltaje. Los electrones no se mueven por sí solos, necesitan a alguien que los mueva y eso que los va a mover se llama voltaje, ¿ok?